Hoy estamos en el Tesoro de la Isla con Gustavo Bentivenga, licenciado en Filosofía y profesor de Ética. Gustavo, ¿cómo estás? Muy bien, ¿vos? ¿Trabajando mucho en esta modalidad de cuarentena? Dando clases, supongo. Sí, sí, exacto. Trabajando de una manera distinta ¿Cómo se siente y trabajar de esta manera a distancia? es raro, es raro. Depende el lugar, uno trabaja de distintas maneras, hay distintas opciones, pero se nota la falta de contacto. Y por otro lado, lleva bastante más trabajo, hay todo un trabajo de preparación distinto, ¿Pero por qué lleva más después, trabajo? posterior. Porque normalmente todo, no todo, pero una gran parte de las cosas que vos dirías frente a un aula, ahora tenés que escribirlas todas y lleva más tiempo. ¿Pero por qué? ¿No tenés que no grabas un video con tus clases No, a o veces algo no. así? Ah, ¿no? No, a veces es por una plataforma que se llama Classroom y eso es Es más que escrito. nada material escrito. Sí, Ah, mira, yo pensé que era más bien algo así como lo que estamos haciendo nosotros, pero a veces sí, con el o a profesor veces hablando. en directo a veces. Y aparte, en general lo que se establece es una actividad después de cada clase Ah, y después tenés que corregir las actividades y en, en el aula no necesitas la actividad porque ya ves quién estuvo, quién entendió, quién no. Acá lo tenés que comprobar de otra manera. claro. Bueno, Gustavo, en primer lugar te quiero agradecer que te hayas tomado tu tiempo para hablar conmigo, estando tan ocupado como estás, que quería conversar con vos sobre un tema que me inquietó desde el principio. Y como vos sos profesor de ética, licenciado en filosofía, tenés muchos conocimientos que yo no tengo, me gustaría que me comentes tu opinión, en concreto sobre el tema del aborto, pero en el contexto ético de la hipocresía. ¿Por qué? Porque el señor presidente Alberto Fernández en varias ocasiones dijo que el aborto es parte de la hipocresía argentina. Te voy a leer el texto que él, Bueno, para ser preciso, si te parece, dice así: el aborto sucede, dice él, es un hecho y es solo esa hipocresía que a veces nos atrapa a los que nos hace hacer caer en un debate como este, ¿no? Y en otro lugar dice: a lo largo de toda la campaña le pedí a la Argentina dejar de castigar al aborto y de entender que el aborto es parte de la hipocresía argentina, que condena a la mujer sin recursos a tener que recurrir a practicarse el aborto en condiciones muy malas, etcétera, ¿no? Yo no soy hipócrita, dice, toda mi vida enseñé que el aborto nunca debió haber sido un delito y que el Estado debe garantizar que las mujeres puedan acceder al aborto en condiciones de asepsia. Este, y sigue, esto es en México, lo dijo en una visita que él hizo en México, a México apenas eh, habiendo asumido la presidencia, ¿no? La jefatura del Poder Ejecutivo. Lo único que intento es terminar con la hipocresía en la Argentina y garantizar los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, yo me pregunto si, si realmente es así desde el punto de vista profundo, ¿no? Filosófico. Eh, y por eso te pido que me ayudes un poco a discernir, a distinguir estos términos que parecen estar unidos, pero de una forma como artificial, porque siempre entendí que la hipocresía es, pertenece al ámbito de la ética,
y el aborto o la ley acerca del aborto pertenece al campo de lo jurídico, ¿no? Pero bueno, a ver, ¿qué reflexiones te merece esta opinión del señor presidente? Sí, a ver, bueno, es como para ir pensándolo juntos, ¿no? Pero por un lado está eso que vos decís, eh, la hipocresía sí es una categoría ética y, bueno, él se está refiriendo a la ley del aborto, pero de todos modos el hecho del aborto cae dentro de la ética. El tema es ver bien a qué llama hipocresía, si es realmente una hipocresía o, o no. A ver, hipocresía es decir una cosa, afirmar algo y hacer lo contrario. Eh, en estos meses de pandemia escuchamos varias veces que una vida que se recupera no se pierde, que la prioridad debe ser por sobre todo defender la vida. Y decir eso y después promover, defender, mandar al Congreso probablemente dentro de poco un proyecto que atente contra la vida de los más indefensos, bueno, eso es hipocresía realmente. Para mí el tema está presentado más que nada eh, por una especie de falacia. ¿Por qué él habla de una hipocresía? Porque el aborto sucede, hay aborto. Entonces, la supuesta disyuntiva sería, bueno, o aborto eh, clandestino como hasta ahora, o asumimos que hay aborto y lo hacemos en un lugar, eh, como es que decía, asepsia, en condiciones de Sí, asepsia, sí, en creo que condiciones de higiene y de seguridad, claro, condiciones para la de mujer. higiene, en un lugar oficial, digamos, promovido incluso por las autoridades, suponen, como si esa fuera la única opción. Bueno, el aborto está, entonces blanquémoslo. Y en realidad no es esa la opción. La opción es, bueno, hay gente que recurre al aborto, pero ¿qué alternativa se le da? ¿Por qué no se acompaña a la mujer durante el embarazo para que eh, no sufra acoso de, a lo mejor, del padre que le está pidiendo que lo aborte, de algún familiar, que no sufra problemas económicos, que tenga un buen control médico, darle la opción, si no quiere al bebé, de que después haya una adopción fácil, que no sea victimizada por haber quedado embarazada, sino al contrario, que se la acompañe. Bueno, ¿por qué eso no aparece como una alternativa al aborto clandestino? Pasa, podríamos usar un razonamiento similar con el tema del suicidio. Hay gente que se suicida y eh, se suicida en el medio de la calle, eh, complica a todo el mundo porque se tira a alguien las vías del tren y ese tren está a horas detenido, llega la gente tarde a sus casas, caos de tránsito. No seamos hipócritas, la gente se suicida, bueno, permitámosle hacerlo en un lugar cómodo, hagamos institutos oficiales para el suicidio asistido, promovamos el suicidio eh, seguro, gratuito y no me acuerdo cuál es la otra característica del aborto. Y, y listo, Legal. terminemos con la hipocresía. Legal, ahí está, legal, gratuito y asistido. Y terminemos con la hipocresía del suicidio, de la gente que se suicida. Bueno, y en realidad eso atenta contra todo lo que cualquier psiquiatra, cualquier eh, jurista en su sano juicio eh, dice y aconseja. Si hay alguien que se va a suicidar es porque está en una situación terrible.
porque la está pasando mal. Y entonces la opción ahí no es, bueno, está pasando mal, mira, yo te acelero el camino para que te vayas rápido. Una embarazada, la está pasando mal, mira, vení, yo te acelero el camino para que termines con esto rápido. ¿Por qué la estás pasando mal? ¿Cómo puedo ayudarte para que superes esto? No para que te vayas. Y eso sin tener en cuenta lo principal, que es que hay un tercero que interviene en el aborto, que ahí está la verdadera hipocresía, olvidarse de eso. Yo creo que en el aborto, en los debates sobre el aborto, hay mucha hipocresía, pero hay como una especie de proyección que eh, acusan de hipócritas a los demás como ocultando su propia hipocresía. Después sí, la ley del aborto es un tema político y no sería justificativo para aprobar una ley y hablar de hipocresía. Si realmente fuera un tema únicamente político, bueno, habría que poner argumentos de otro tipo. Ese es un argumento más para la tribuna, digamos. Pero yo no creo que sea un tema solamente político. La ley de aborto sí es un tema político, pero si está de por medio una vida humana, bueno, ya excede lo político. La política no puede ir sobre la vida de las personas. Supuestamente eso es lo que intentaron defender todo el tiempo al imponer esta cuarentena tan larga, tan estricta. Bueno, ¿por qué? Porque la vida está por sobre todo y se dejan de lado derechos constitucionales importantísimos como la libertad, la circulación, la supervivencia. Hay gente que está perdiendo su fuente de supervivencia, eh, está, la está pasando mal, todo por dar prioridad al salvar vidas, que está bien. Y en el tema del aborto no hay una sola vida implicada, no es solo la vida de la madre la que está implicada, sino que hay otro ser científicamente demostrado, es otro ser, esto de mi cuerpo decido yo, bueno, eh, se mostró ahora que no es tan así. De hecho, están decidiendo permanentemente que yo con mi cuerpo no puedo salir a pasear. Están decidiendo sobre mi cuerpo ahora y todos lo aceptan. No es mi cuerpo, hay un ADN distinto dentro del cuerpo de la madre. Y me parece que por ahí pasa la principal hipocresía, ignorar eso como si no existiera. Hablar de ese tema como si fuera solamente una cuestión que tiene que ver con la mujer. Y se defiende la vida, pero la vida de la mujer. No sé si va por ese lado lo que preguntabas, me parece que vos apuntabas más para otra cosa, ¿no? No, no, Gustavo, la verdad que yo lo estuve pensando y creo que hay muchas formas de encarar el tema. En primer lugar, para ir aclarando los términos, ¿no? Lo que se llama hipocresía, entiendo yo que es un fingimiento. Y el hipócrita finge, por ejemplo, vos vas a la casa de tu suegra y ya preparó una cena espantosa y vos le decís, qué rico, mamá. Sí, sí, No, una cosa así, ¿no? La sí, hipocresía es como un sí, sí. fingimiento que uno dice lo contrario de lo que piensa. Este, pero obviamente el ejemplo que te di es una tontería, pero me parece a mí que va por ahí. Y no veo que haya en la gente que defienda, que proteja la vida por nacer, haya ningún tipo de fingimiento. Es decir, al contrario, yo creo que la hipocresía viene, por ejemplo, esta comparación que haces entre la cuarentena y el aborto me parece muy, muy fecunda, porque es verdad que ya nuestro cuerpo hoy no nos pertenece, No, no, porque no no. nos pertenece, le pertenece al Estado,
que nos Bien impide tipo por... Esparta, sí, ¿Eh? tipo Esparta, una cosa así. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Sí, Te impiden moverte porque sos un posible foco de contagio, ¿no? Y entonces ya, digamos, la ley es durísima con nosotros en este sí, sentido. llegás a estar infectado, te separan de todos lados, nadie te puede ver más y Claro. hasta si te morís, ya ni tus familiares te pueden ver. Sí, sí, es extremo, es muy Es extremo. extremo, se apropiaron totalmente del cuerpo y bueno, supuestamente el salvar vidas lo justifica. Sí, 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 sí. Es poca la gente que no está de acuerdo. Hoy ya estamos cansados y realmente uno pone en duda la eficacia de todo esto, pero en realidad, en principio, en todo el mundo, uno aceptó en modo unánime de, bueno, que yo no puedo contagiar a otro y la verdad que el Estado tiene derecho a limitar mi movilidad y hasta esos derechos básicos, ¿no? Constitucionales. Este, Y si yo con mi cuerpo termino perjudicando a otro, bueno, a mí me confinan y me encierran para que no perjudique a nadie con mi cuerpo. claro. Bueno, el argumento de es mi cuerpo, decido yo, si para decidir sobre tu cuerpo terminas matando a otro, bueno, no, no podés decidir vos. Claro, pero me No es pareció sobre muy tu cuerpo. interesante esta posición tuya, lo que vos decís de que en realidad es como que no te dan otra opción. Es decir, Sí, ¿cómo lo llamaba? ¿Falacia? ¿Se llama? La falacia del falso dilema. del falso dilema. Y Claro. entonces, ¿en qué consiste esa falacia? Consiste en presentarte Dos dos opciones. opciones como las únicas posibles. Normalmente las dos opciones son extremas o una es extrema y resulta casi seguro que la vas a rechazar, entonces no te queda más remedio que adherir a la otra. ¿Quién Claro, puede querer el aborto clandestino? Nadie. claro, Entonces te dicen, bueno, si vos no querés el aborto clandestino, no te queda otra más que legalizarlo, es así. claro. Y no, y hay todo un campo de opciones en el medio que, que son otras salidas, que son otras salidas. Bien, y pusiste el ejemplo del suicidio, que puede ser, por ejemplo, a mí se me ocurren otros ejemplos, este, por ejemplo, el combate que lleva adelante la sociedad en contra del cigarrillo, por ejemplo, ¿no? El Sí. cigarrillo no está prohibido, pero realmente hay una toma de conciencia muy fuerte de que produce enfermedades, entonces estamos todos alineados en contra de esta práctica, aunque no está prohibida, digamos, ¿no? Digamos, si uno quisiera evitar algo, podría utilizar las herramientas, que son muchas, ¿no? Para evitarlo, en lugar de promoverlo, ¿no? Se trata de considerar, en definitiva, que el embrión humano es un ser humano. Me parece a mí que en el fondo llegamos a un tema filosófico y científico, ¿no? Que no lo considera el señor presidente, parece que es como que ignora el hecho fundamental de qué estamos hablando al hablar del aborto. Estamos hablando de la destrucción de una vida humana, entiendo yo, ¿no? Vos me dijiste que según la ciencia sería así. Sí, sí, sí. Obviamente no, no lo afirmo yo, que no, no soy especialista en genética ni nada de eso, No, no, pero la pero Academia Nacional de Medicina se expidió claramente sobre el tema. sí, 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 hay un ADN humano desde el principio, un ADN distinto al de la madre, Sí, sí, distinto al del padre, y es otra vida y es una vida humana. De ahí no va a salir ni un perro, ni un gato, ni un árbol, solo puede salir un ser humano, porque es un ADN ya, eh, va a ser el ADN que va a llevar toda la vida esa persona. claro. Sí, sí, la Academia Nacional de Medicina, te decía, en el año creo 18 se pidió claramente
una de las tantas veces, ¿no? Acerca de la realidad humana del embrión, de que es un ser humano en el momento de la fecundación y que en un proceso natural, continuo, orgánico, ininterrumpido, rápidamente ya aparecen los órganos, el corazón, qué sé yo. Eso realmente, realmente no se puede ignorar, no se puede ignorar este hecho, sino que No, realmente, digamos, ahí sí que hay hipocresía, hay falacia al ignorarlo en la argumentación, me parece a mí, ¿no? sí, Creo sí, que, sí, sí, tal cual. En ese sentido, podemos hablar de hipocresía, de eh, negar abiertamente realidades, ignorar eh, cosas que hay que tener en cuenta. No se puede no tener en cuenta eh, la opinión científica argumentando que, bueno, es un tema político, entonces lo que digan los científicos es relativo. Hay que pedir un dictamen a la ciencia que diga, bueno, ¿qué hay en el vientre de la madre? ¿Es el cuerpo de la madre? ¿Es semejante a una prolongación del estómago de la madre que, bueno, se puede extirpar? Y entonces, ¿sí? ¿Es solo el cuerpo de la madre o es otra cosa? Y es más bien también una especie de doble moral, en el sentido de que eh, defiendo tanto los derechos de la madre, no solamente el derecho a la vida, sino el derecho a no tener que pasar 9 meses de incomodidad durante el embarazo, e ignoro completamente los derechos de otro ser más indefenso que la madre en ese momento todavía. Entonces hay como un doble estándar, como defiendo los derechos de los débiles o no. Para algunos sí, para otros no. Eso no sería tanto hipocresía, sino más bien doble moral. claro, claro. Sí, es muy interesante, a ver, toda esta especulación y en este momento de pandemia donde estamos tan abocados a cuidar la vida del ya nacido, ¿no? Del hombre nacido, es como que esta atención que ponemos en este bien primordial que es la vida, en un momento eh, no la dirigimos hacia el ser humano por nacer. Es decir, hay una limitación ahí de carácter ideológico muy importante, porque Sí, si hacemos tanto, privamos a la ciudadanía de sus derechos elementales por cuidar la vida de los demás, y de repente cuando se trata del niño por nacer es como que cero atención, ¿no? Es muy raro. Es sí, es, ideológico, me parece, ¿no? Bastante, no sé, sí, es una falta de coherencia en definitiva. falta de La, coherencia, sí, sí. el sostener cosas contradictorias. El, la comida está fea y sé que está fea, pero digo qué rica que está la comida. El ejemplo que vos ponías. Hay una incoherencia entre lo que estoy captando y lo que estoy diciendo. Bueno, a veces ni nos damos cuenta y sostenemos un montón de cosas que son contradictorias entre sí. Hay gente de buena voluntad que defiende el aborto porque escucha machacar y machacar y machacar con algunos argumentos, pero no se pone a pensar cuáles son las consecuencias de esa defensa que hace, eh, qué tendría que defender realmente para ser coherente, eh, qué hay detrás de todo eso, sino que, bueno, escucha cifras, eh, normalmente ampliadas, no del todo veraces, y escucha argumentaciones con las que se machaca y eh, esa cierta descalificación constante y eh, indirecta, permanente al que piensa distinto, bueno, son anticuados, eh, los antiderechos y esto y lo otro. Y entonces, bueno, termina pensando eso, pero yo creo que hay mucha gente que sí,
lo pensara bien y se diera cuenta de lo que está diciendo, no sostendría el aborto. Pero hay poca preocupación por ser coherente, por mirar realmente qué implica cada cosa que nosotros estamos afirmando, qué hay debajo. ¿Qué hay debajo? Bueno, la tarea de los filósofos como vos es realmente transmitir lo que está debajo, ¿no? De lo superficial. Me parece que es una tarea muy, muy importante la que ustedes llevan en el aula, en los medios, porque nos ayudan a pensar ustedes, a pensar, a reflexionar. Sí, No, bueno, sí, obviamente, pero es cuando te lo explican lo entendés, pero si no te lo explican no lo entendés. Y aparte hay tanta información, hay tanta manipulación, diría, ¿no? Por ejemplo, esto de la hipocresía es muy fuerte, porque te desautoriza con ese término que es muy fuerte, porque realmente uno no quiere ser hipócrita. claro, ya que Te está hablábamos, desautorizando totalmente. ya Es, que hablábamos de falacias, en lógica hay otra falacia que se llama ad hominem, que consiste en no atacar al argumento, a lo que alguien está sosteniendo, sino a la sí, persona que lo sostiene. claro. Entonces, en Sos un lugar, hipócrita. listo, y ya está, ya con eso te descalifican y cualquier cosa que digas, no importa lo que dijiste, si lo que dijiste está bien, tenés razón o no. Ah, vos sos esto, sos aquello, sos lo otro, entonces no hay que tenerte en cuenta. Sacándole valor a lo que decís que Ahora me sorprendió un poco porque Fernández es, aparte de ser presidente de la nación, lo cual es un cargo de enorme responsabilidad, es profesor de derecho. Y entonces, ¿por qué no se mantiene en el ámbito del derecho, donde uno, en el derecho entiendo, el objetivo de la ley siempre es la justicia? Dar a cada uno lo suyo, entiendo, ¿no? Que es la definición, digamos, antigua o no sé qué, sí, perenne de la sí, justicia. No sé, capaz que hay otra definición, pero mejor. Entonces, en lugar de mantenerse en el ámbito del derecho, que es el ámbito de la ley, más siendo él abogado, baja o sube, según se vea, al ámbito de lo ético, ¿no? Porque la hipocresía, digamos, una ley no puede ser hipócrita, las personas son hipócritas, las leyes son justas o injustas, justo. entiendo yo, ¿no? Entonces, Sí, como sí, yo, sí, yo lo vi desde como un paso inapropiado de un nivel a otro, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver, esto es hipócrita, o a ver, legalicemos la droga, no seamos hipócritas, lo que legalicemos la droga porque todos fuman marihuana o consumen cocaína. Digamos, la pregunta ¿es justo o no legalizar? No si es hipócrita o no. No sé si me explico. Yo sí, veo que hay como un salto indebido del nivel de razonamiento, ¿no? Pasa del nivel del derecho, donde uno debe considerar la justicia, al nivel ético, que bueno, que puede ser que haya, todos somos hipócritas, todos somos un poco hipócritas. sí, Creo que la sí, sí, hipocresía es inseparable de la naturaleza humana. Nietzsche decía que la mayor hipocresía es considerarse libre de hipocresía, decía él, Nietzsche. Y sí, yo creo que es verdad, todos somos hipócritas en cierto sentido. Pero cuando se trata de una ley, uno no espera de la ley que sea no hipócrita, sino que sea justa. ¿Entendés lo que quiero decir? Yo creo sí, que, sí, sí. Creo que lo usó más como argumento de ataque en contra de los que defendemos la vida desde la concepción. Entonces, bueno, esa acusación tiene esa finalidad, me parece. claro, pero es algo habitual en esta gente. Por ejemplo, a los empresarios, hace poco los llamó miserables, ¿no? Es algo habitual en cierta parte de la clase política el agregar adjetivos que descalifican a las otras Claro, el personas, tema ¿no? es, hay que ver Eh, es qué es lo cierto que predomina. moralismo falso. ¿Eh? No, que hay que ver qué predomina. Si predomina el profesor de derecho o el político.
Hay como una O el especie de... periodista, porque el político debe argumentar con leyes o con argumentos basados en la razón, no en esto de que... Pero es algo, yo estaba pensando, ¿no? Por ejemplo, ahora apareció el dólar solidario. Sí, ¿Entendés? O sea, o el impuesto patria, o no sé qué ahora se llama ley de solidaridad. Son todas formas de moralizantes mediante términos como solidaridad, patria, o que pertenecen al ámbito moral, pero que se aplica al dólar. O sea, te cobro el 30% más, que es un tema financiero económico. Pero no sí. podés llamar dólar solidario, ¿no? Hay como un abuso del lenguaje moral, ético, en este populismo, creo, ¿no? Que no corresponde. No, 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 y bueno, son en el fondo mecanismos de manipulación, entre comillas, Sí, de querer presentar las cosas de una manera que no son, a través del uso de palabras que no pueden no ser aceptadas. Pero bueno, no es nuevo esto. Todo régimen totalitario siempre recurrió a estas cuestiones, empezando por el nazismo, pasando por eh, la Unión Soviética y bueno, cualquier otro régimen, sea del signo que sea de izquierda, de derecha, del centro, de lo que quieras. Todo aquel que quiere ser totalitario, bueno, trata de teñir estos avances sobre los demás, siempre de cosas que las hagan parecer distintas de lo que son. sí. Yo Imagínate toda una insistiría, sí, campaña hablando en contra del ajuste y después llega el ajuste, entonces, como para pintar eso de otra cosa, bueno, solidario, ajuste solidario. exactamente, ahí está, ¿ves? Es como una justificación moral, porque la solidaridad es un concepto que pertenece fundamentalmente a la moral, para una medida estrictamente económica y que Económica. Sí, si lo hubiese hecho la oposición hubiera sido un ajuste liberal o no sé qué. sí, sí, sí. No, Sí, el es neoliberalismo. tremendo. Sí, O sea, sí. hay que estar atentos, me parece a mí, muy atentos con el término del lenguaje, del abuso de... Y por eso digo yo, esta unión entre aborto y hipocresía, inmediatamente me saltó, digo, bueno, no, ¿cómo es esto? ¿A qué llama hipocresía? Y veo que no cierra, No, no por no, ningún no, lado es ese cierra. uso de las palabras para una argumentación, donde son palabras eh, que tienen cierta carga, cierta fuerza, genera Claro, rechazo, cierta miserable, fuerza negativa, claro. hipocresía. Entonces, bueno, el que defiende el aborto es un hipócrita. Ah, bueno, entonces yo no quiero ser hipócrita. Y el que está ahí, que no se mete a profundizar mucho en el tema, bueno, Claro, claro. Es impresionante, Gustavo, que a mí personalmente me impresiona que una persona de tanto rango, con tanta responsabilidad, hable de estas cosas en esta manera, porque, no sé, me parece que realmente hay una manipulación de los términos. No es nuevo, pero no me deja de sorprender. sí, sí, lo ideal sería que no existiera algo así, pero por desgracia en la política se da prioridad a eso prácticamente, Sí, 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 sí. Este, a la imagen, al cómo decir las cosas, al peso que tiene cada palabra, más que a la realidad. más que la realidad. Gustavo, te agradezco que me hayas dado esta oportunidad de hablar con vos. No, te Este, agradezco a vos, llamado. y bueno, seguimos en contacto, te mando un fuerte abrazo. Bueno, igualmente, un abrazo para vos.